vamos a comentar algo sobre Freud. No cualquier cosa sobre Freud, sino en qué medida Freud puede ser un intérprete. Empezamos. Esta sesión la vamos a dedicar a algunas líneas de Nietzsche. Es un pensador intempestivo muy potente, nos viene de maravilla para pensar la hermenéutica por su conciencia lingüística, y si surge un debate en torno a cómo catalogarlo, pues eso supone riqueza porque nos obliga a todos a pensar qué es la filosofía, qué es el pensamiento, qué es el interpretar, qué es el comprender. Y de Nietzsche salen líneas. Hay una línea que llega a Freud y hay otra línea que llega a Heidegger. De Heidegger continúa en Gadamer y también desde Heidegger puede dar el salto a Foucault. Freud. No voy a exponer Freud. Lo que voy a hacer es, no sé si conocéis, Michel Onfray, un pensador filosófico francés muy interesante, de corte nietzscheano, y me sirve de ejemplo para poder poner encima de la mesa un pensador que, siendo nietzscheano, pues su escritura es maravillosamente argumentativa, con razonamientos, con evidencias, con fuentes, buscando la antítesis, buscando las repercusiones. Digamos que a nivel de pensamiento, de forma, contenido, todas las obras de Michel Onfray son dignas de elogio y para aprender de su lectura. Lo cual me sirve para poder subrayar. Se le pudo echar en cara pues ciertas peculiaridades estilísticas, expresivas en Nietzsche, que a lo mejor para algunos nos ponía dificultad para catalogarlo como filósofo. Pues digamos el mismo contenido de Nietzsche, o un contenido similar, porque ningún ser humano tiene un contenido similar a otro, ni siquiera nosotros mantenemos el mismo contenido a lo largo de nuestras vidas. Pues prácticamente un contenido muy similar de Nietzsche se puede mantener, pero con otro tipo de escritura. Bueno, lo que pasa es que, como todo en la vida, entonces a lo mejor alguien achacará a Michel Onfray que le falta fuerza poética, ¿no? Como la que pudo tener los escritos de Nietzsche. Entonces, Michel Onfray tiene un libro muy interesante de Freud, El crepúsculo de un ídolo. Si Freud lo vamos a tratar aquí, no a exponer, sino a mencionar, es para hacernos la pregunta de si es intérprete y si es un intérprete de qué. También hay dificultades en catalogar a Freud, o al menos una catalogación justificada. No cabe duda que él tenía una intencionalidad científica. Él se consideraba científico y que lo que estaba haciendo era ciencia. O sea, formó sociedades científicas, tenía una línea de investigación, unos discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos científicos son capaces de compaginar su labor científica con una paralela labor filosófica, o, como dijimos el otro día, a veces aterrizan en la filosofía al final de sus vidas haciendo una especie de cosmovisión. Pero Freud no sería de ese estilo. Digamos que toda su vida mantuvo un paralelismo. Pero otra cosa es que ese paralelismo lo veamos nosotros desde fuera, y otra cosa es que él considerase que estaba haciendo un paralelismo. Porque a lo mejor, como ya acabo de decir, él solo consideraba que hacía ciencia. Yo creo que no hay mucha discusión en catalogarlo también, en poner en la intersección en el conjunto de la filosofía en general, del pensamiento filosófico en general. Porque no cabe duda que también desarrolla un pensamiento filosófico, incluso construye un sistema, no sobre la totalidad del mundo, pero sí sobre lo que él consideraba en su momento la totalidad de la mente, la totalidad del alma. Incluso totalidad, porque él se propuso subrayar partes de la mente humana que no habían sido tratadas o no suficientemente por la ciencia de su tiempo y pretérito. Repito que no hay dudas en considerarlo en torno de la filosofía, que construye un sistema sobre la mente. Otra cosa es si que es un sistema, no cabe duda, porque una serie de conceptos los va relacionando
y hace operaciones con los términos que va manejando y llega a ciertas conclusiones, incluso pone o pretende poner evidencia, se apoya en sus casos de estudio, en sus casos clínicos. Entonces, tiene una actitud argumentativa, tiene una actitud de justificar lo que sostiene. Entonces, no hay problema en catalogarlo en la esfera de la argumentación filosófica, incluso de filósofo, aunque solo sea filósofo de la mente. Repito que a lo mejor también él no le gustaría considerarse filósofo porque él se considera científico. Entonces no vamos a explicar todo Freud. Richard Bulheim fue un pensador filosófico de la segunda mitad del siglo XX, de la concepción analítica de la filosofía, que tiene un libro titulado precisamente Freud, que es una biografía conceptual, no biográfica de su personalidad y de su vida, sino de la vida de los conceptos de Freud, y es una introducción muy interesante para llegar al pensamiento de Freud. Aquí surge también el problema, el dilema, que también Lazo no tiene nada que ver con Freud. Este sí que es un problema hermenéutico, lo que voy a decir. ¿Qué es más aconsejable a la hora de introducirse en un pensador, en un filósofo completamente ajeno para nosotros mismos? Una de dos. Sumergirse directamente en la obra, porque es que estaba a punto de deciros, la mejor introducción a Freud es leer a Freud. Entonces, esa es una opción, pero no me refiero a Freud, me refiero a cualquier filósofo, pensador, o científico, o literato. Aquí da igual a qué estés jugando, escribiendo. Esa es una opción, directamente sumergirte en el escritor. Tiene sus ventajas porque te acercas sin una posible contaminación de la literatura secundaria, te acercas sin los prejuicios de otras personas que leas, pero no podrás evitar tener prejuicios de conversaciones que hayas tenido, ¿no? Los prejuicios a lo mejor no te los vas a poder evitar aunque no leas literatura secundaria. Y la otra opción es literatura secundaria, como estoy recomendando ahora que leáis a Bulheim o a Michel Onfray para luego leer a Freud. Lo que pasa que, hombre, lo digo de broma, pero que es verdad, es que como leas a Michel Onfray antes de leer a Freud, posiblemente luego no leas a Freud, por lo que voy a adelantar ahora de sus conclusiones. Entonces, lo que hace Onfray, al principio, nos presenta, se dice que él cuando estudió Freud, se puso 10 postales, hombre, lo utiliza metafóricamente, 10 posits, 10 notas, en las que sintetizó los 10 puntos comunes que se suelen tener sobre Freud, lo que él había leído siempre, de esa literatura secundaria, de la interpretación estándar de Freud, supongo que estándar en el sentido de desde la escuela psicoanalítica, y se las puso. Y a continuación lo que hizo es una investigación profunda sobre Freud, no solamente a nivel conceptual de leer, bueno, se leyó la obra entera de Freud, pero sino investigar, yendo a archivos, estudiar los casos con los que se enfrentó Freud en el psicoanálisis, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que volví a leer es uno por uno el prejuicio o la idea que podría tener Onfray antes de empezar, y a continuación la misma idea que tiene al acabar, ¿no? Número 1. Freud descubrió el inconsciente por sí solo, con la ayuda de un autoanálisis extremadamente audaz y valeroso. Pues vamos a ver cómo queda cuando acaba el libro. Freud formuló su hipótesis del inconsciente en una inmersión histórica decimonónica y en respuesta a numerosas lecturas, sobre todo filosóficas, Schopenhauer y Nietzsche, pero también científicas. Número 2. El lapsus, el acto fallido, el chiste, el olvido de nombres propios y la equivocación dan testimonio de una psicopatología por medio de la cual se accede al inconsciente. El número 2 nos dice, después de haber descubierto, número 1 dice que descubre el inconsciente y número 2 nos dice cómo llegar al inconsciente o a través de qué.
¿Cómo queda este número 2? Es posible, en efecto, atribuir un sentido a los diferentes accidentes de la psicopatología de la vida cotidiana, pero de ninguna manera en la perspectiva de una represión estrictamente libidinal y menos aún edípica. Vamos a la postal número 3. El sueño es interpretable. Y esta número 3 es 100% de nuestro módulo de hermenéutica. El sueño es interpretable en cuanto expresión disfrazada de un deseo reprimido. Es la vía regia que lleva al inconsciente. Si el número 2 era indicios, el sueño ya es la autopista hacia el inconsciente. El sueño. Número 3. ¿Cómo queda? El sueño tiene sin duda un sentido, pero en la misma perspectiva que la proposición precedente. Debe descartarse por completo que lo haga en una configuración específicamente libidinal o edípica. Sí tiene sentido el sueño, pero no tiene por qué ser necesariamente su sentido fruto de una configuración libidinal o edípica. Postal número 4. El psicoanálisis procede de observaciones clínicas. Pertenece al ámbito de la ciencia. Es lo que decía yo al principio, de que Freud se cree científico, y entonces, si lo llamamos filósofo, pues a lo mejor se molesta. Se molestaría. Número 4. El psicoanálisis es una disciplina que pertenece al ámbito de la psicología literaria. Procede de la autobiografía de su inventor y funciona a las mil maravillas para comprenderlo a él y solo a él. Digamos que sería una autociencia, sería una manera para entender perfectamente a Sigmund Freud. Número 5. Freud descubrió una técnica que, a través de la cura y el diván, permite atender y curar las psicopatologías. Y nos vamos a ver cómo queda la contrapostal número 5. La terapia analítica es la ilustración de una rama del pensamiento mágico. Como tratamiento funciona en el estricto límite del efecto placebo. Va de cuello y terapia analítica igual a efecto placebo. Vamos a la postal número 6 de 10. La toma de conciencia de una represión alcanzada durante el análisis acarrea la desaparición del síntoma. La toma de conciencia de una represión alcanzada durante el análisis acarrea la desaparición del síntoma. Y vamos a ver cómo desaparece esta postal número 6 en la contrapostal número 6. La toma de conciencia de una represión jamás provocó mecánicamente la desaparición de los síntomas y menos aún la curación. Postal número 7. El complejo de Edipo, en virtud del cual el niño siente deseos sexuales por el progenitor del sexo opuesto y considera al progenitor de su mismo sexo como un rival, a quien es preciso matar simbólicamente, es universal. Aquí sería una aportación a la antropología y la contrapostal número 7 quedaría así. Lejos de ser universal, el complejo de Edipo manifiesta el deseo infantil de Sigmund Freud y solo de él. Nos vamos a la postal número 8 que reza así. La resistencia al psicoanálisis demuestra la existencia de una neurosis en el sujeto reacio, que quedaría en la contrapostal número 8 así. El rechazo del pensamiento mágico no obliga en modo alguno a poner el propio destino en manos del hechicero. La penúltima postal número 9 dice así. El psicoanálisis es una disciplina emancipadora, que tras las investigaciones quedaría contrapostal número 9. Socapa de emancipación. El psicoanálisis ha desplazado los interdictos constitutivos del psicologismo, esa religión secular posterior a la religión. Nos vamos a la última postal número 10.
Freud encarna la permanencia de la racionalidad crítica emblemática de la filosofía de la Ilustración. Y contrapostal número 10, Freud encarna lo que en la época de la Ilustración histórica se denominaba antifilosofía, una fórmula filosófica de la negación de la filosofía racionalista. Dejo de leer Michel Onfray. Estos son sus resultados. El libro son 500 páginas de investigación y supuestamente Onfray está justificando, y lo que acabo de leer como contrapostales son sus conclusiones, y nos saltamos toda su investigación, sus evidencias. De la misma manera, de las postales de las tesis del psicoanálisis, simplemente las hemos expuesto y nos hemos saltado la exposición entera del psicoanálisis. Entonces, este ejercicio solamente lo he hecho para poner encima de la mesa una interpretación estándar de cierta manera de pensar o de hacer ciencia, y cierta interpretación de alguien en concreto, en este caso Michel Onfray, por el motivo de que Freud, no cabe duda de su importancia a la hora de elaborar pensamientos, acciones en torno a los sueños, y la pregunta es si es un intérprete o no. Entonces, por mi parte, de simplemente poneros este estímulo sobre Freud y dos interpretaciones distintas del mismo, una favorable y otra radicalmente desfavorable, por mi parte, como estímulo o como provocación, pues ya ha acabado. Como ya dije estos días atrás, la hermenéutica se dice de muchas maneras, y algunos pensadores sí que se quieren acercar a la ciencia con la hermenéutica, como Dilthey, y sí que intentan buscar principios para acercarse a una interpretación correcta, o al menos una interpretación justificada. La hermenéutica justificada es un ejercicio de racionalización. Entonces, la racionalización es una operación que comparte la filosofía y comparte la ciencia. En ese sentido, sí se puede decir que la hermenéutica se acerca a una ciencia entre comillas o a una racionalización de la interpretación. Más que hablar de más o menos científica o más o menos artística la interpretación, el juego estaría en interpretaciones más o menos racionales y justificadas, o más o menos irracionales o no justificadas. ¿En qué medida puede haber una continuidad, una identidad en lo subconsciente? Entre comillas, sabemos que podemos recordar entre comillas, recordar incluso acciones y actos que no hemos cometido. Pero recordad el consejo que yo os doy a la hora que cuando tengáis que hacer el ensayo, de que no solo desarrolléis una tesis y la razonéis y la evidenciéis, sino también lo contrario, ¿no? Entonces, los que estáis en el pensamiento psicoanalítico o sois simpatizantes, pues deberíais conocer qué dice la antítesis total a Freud. Conocerla y luego, pues, destrozar a Onfray o valorarlo, o decir en qué se equivoca Onfray o en qué cosas acierta o desacierta. En el buen sentido de la palabra, pues cada uno que sea psicoanalista, que no lo sea, es decir, que eso, en el buen sentido de la palabra, da igual. Da igual psicoanalista, que marxista, que nietzscheano, que lo que sea. Pero ante ese lo que sea, que sepamos qué dice el razonamiento contrario. Que no simplemente estemos en una interpretación de la realidad, y lo único que hagamos es recrearnos en esa interpretación, intérpretes del mismo intérprete, y nos hagamos súper expertos en Freud, o súper expertos en Nietzsche, o súper expertos en Heidegger, pero sin conocer lo que dice el bando opuesto, ¿no? De ahí la provocación de traer a Onfray para leer la interpretación clásica, o al menos desde la postura psicoanalítica sobre Freud, y las conclusiones. Es que claro, son conclusiones, no son tesis. Por eso os invito a leer las 500 páginas, porque él llega a esas conclusiones a partir de darse cuenta de las manipulaciones que supuestamente hizo Freud, o no hizo. A lo mejor cuando lo leáis diréis, no, es que Onfray es Onfray el que tergiversa.
En lo que Freud encuentra tergiversaciones que hizo Freud de los casos que estudió, para que esos le sirviesen de ejemplo para lo que quería decir, cómo retorcía las teorías y los casos con los que trataba para que cumpliesen lo que quería demostrar, etc. Que no son tesis las que parte como para provocar, no es que de entrada diga lo contrario, son resultados a los que llega. Es más, es que Onfray era freudiano, es decir, no es que tuviese animadversión hacia Freud, o sea, ya partía de la postura simpatizante, si no freudiano militante, simpatizante, ¿no? El tema de fondo es que va analizando contenido por contenido de Freud y ver hasta qué punto eso es universalizable, o sea, porque hay tesis de Freud que dice que son universalizables, el propio Freud y la teoría del psicoanálisis. Los actos fallidos lingüísticos, solo tiene que haber una explicación a través del inconsciente de que si me equivoco, ¿eso tiene que ser un fallo del inconsciente o puede explicarse de otra manera? Esas son las cosas que analiza Onfray apoyándose en neurocientíficos actuales. La pregunta provocadora es si existe el inconsciente. O si existen mecanismos cerebrales que sean inconscientes, que no lo mismo. Que todas esas redes neuronales no conscientes son literalmente lo que acabamos de decir, redes neuronales no conscientes. Es decir, entonces al conjunto de esas redes lo llamamos el objeto inconsciente. Es decir, yo creo que hay proyecciones, deslizamientos de que también utilizamos como sustantivo a la inteligencia y luego se pasó a utilizar como sustantivo al inconsciente. Es decir, la inteligencia, nuestra manera de hablar, hablamos como si existiese. Preguntamos a un psicólogo qué es la inteligencia y nos dice qué es lo que miden los test de inteligencia. Le preguntamos qué son los test de inteligencia y nos responde que es esos mecanismos que miden la inteligencia. Y eso sí que es un círculo hermenéutico. Es que algunos minoritarios, y posiblemente equivocados, consideramos que aquí tendría razón Nietzsche, sería un ejemplo de concepto científico que nace de una metaforización y que el lenguaje, como dice Nietzsche, nos tiende trampas y que la gramática nos engaña, y si utilizamos una expresión como sustantivo, como los anteriores sustantivos que hemos usado los empleamos para nombrar cosas y objetos, pues al nombrar una palabra con sustantivo, al final nos creemos que existe esa cosa y ese objeto. Porque la pregunta es simple, ¿dónde está la inteligencia? Hay otra manera de enfocar el fenómeno del inteligente, que es en considerarlo como un adjetivo. Si lo consideramos como un objetivo, habría acciones más o menos inteligentes, igual que si hablamos de la bondad, habrá acciones más o menos crueles o más o menos solidarias con los demás, ¿no? Pero igual que la libertad, ¿no? ¿Cómo pesamos la libertad, ¿no? Habrá acciones más o menos libres o más o menos condicionadas, más o menos determinadas, ¿no? Y la inteligencia se usa en el lenguaje coloquial, en el lenguaje científico, pero algunos vemos problemas en que nos muestren dónde está la inteligencia. Y la única manera que nos la muestran es con test de inteligencia. Nos pueden mostrar escáneres de cómo funciona el cerebro, qué parte del cerebro funcionan a la hora de rascarme la espalda, de correr hacia atrás, de hacer escalada, o sea, de pensar en el color azul. Me pueden enseñar escáneres de qué parte del cerebro se activa o se desactiva haciendo una serie de acciones o pensando ciertos pensamientos. Entonces, algunos minoritarios consideramos que es más preciso hablar del fenómeno inteligente como adjetivo. Hay acciones más o menos estúpidas y hay acciones más o menos inteligentes. Pero que de ahí a que dentro de nuestras cabezas haya algo como la inteligencia, algunos vemos un problema. Y es, para nosotros, a los minoritarios, esa derivación de la inteligencia como sustantivo la arrastra a hablar del inconsciente como un objeto concreto. Y antes de acabar, pues quiero rescatar
la afirmación de que sí, que ser filósofo y científico, creo que ha dicho en la metáfora, es como tener doble nacionalidad. Y en muchos sí que ha sido así, y en Grecia era así. Es decir, no había una diferencia radical. Y hay pensadores, hay filósofos, Descartes tiene un sistema filosófico, y a lo mejor sus avances en matemáticas, en geometría, pues son tan o más importantes que en filosofía. Y los prejuicios, ya que hablamos de Descartes, es que era un pensador racionalista, como que solo pensaba y hacía cábalas, o bueno, que sean matemáticas no deja de ser cábalas, ¿no? Pero es que en la temporada que fue un mercenario, un guerrillero a sueldo en Centro Europa, en las guerras religiosas, pues aprovechó que tenía cadáveres cerca para empezar a hacer autopsias que estaban prohibidas entonces. Es decir, que se ensuciaba las manos, no era un racionalista de que únicamente pensaba, ¿no? Y Descartes es un claro ejemplo de ser alguien 100% científico y 100% filósofo con F mayúscula. Antes de cerrar de Freud, supongo que conocéis la crítica de Popper sobre el psicoanálisis y el marxismo. Los pone como ejemplo de filosofías, de no ciencias, en el sentido de que no se pueden refutar, no hay manera humana de que podamos poner una hipótesis que si esas no se cumplen, entonces podemos saber que el psicoanálisis es falso. Para Popper, ya sabéis que Karl Popper justificaba el conocimiento de tal manera que nos es muy difícil verificar cosas, pero lo que sí podemos es falsar hipótesis. Cuando encontramos un contraejemplo y sabemos que esa hipótesis, esa teoría ya admitida anteriormente, no se cumple porque encontramos contraejemplos, entonces la falsamos. Es decir, en vez de verificar, lo que podemos hacer es falsar. Pero para poder falsar una teoría científica es fácil decir qué pasaría para que fuese falsa esa teoría. Entonces, ese qué pasaría para que el psicoanálisis fuese falso, pues Popper no encuentra la manera de poner un ejemplo para ir a comprobar a ver si eso ocurre o no ocurre. Si ocurre, el psicoanálisis es cierto; si no ocurre, el psicoanálisis es falso. Que Wittgenstein y Freud sí son contemporáneos, pero no coetáneos, ¿no? Ya sabemos que tienen la misma edad, ¿no? Pero que proceden del mismo movimiento intelectual, la Viena finisicular. Es decir, Viena era la ciudad que París aparentaba ser la fiesta, parecía ser el centro de los artistas, pero donde se estaba pensando, en París se sentía el mundo y en Viena podemos decir que se pensaba el mundo. Y se pensaba de una forma crítica que se desmoronaba todos los lenguajes, el lenguaje de la arquitectura, empezó el funcionalismo, el lenguaje de la música, empezó la dodecafonía, el lenguaje también de la pintura, es decir, Klimt, bueno, llegó a la abstracción pictórica Klimt, pero bueno, también con su simbolismo empezó a romper fórmulas clásicas. Es decir, en literatura, en ajedrez, Steinitz, el primer campeón mundial de ajedrez, es de la misma época, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Adorno también tiene que ver con Viena, ¿no? Es decir, no podemos olvidarnos que la mansión de los Wittgenstein era el club intelectual de Viena, donde pasaban los más grandes músicos, arquitectos, científicos, etc. O sea que el conocimiento que debió tener, que sabemos que tenía, no solo de lecturas, que Wittgenstein conocía a Freud, quiero decir. Sabemos la ciencia cierta cuán bien conocía Wittgenstein a Freud, y indirectamente lo vivió por la atmósfera cultural. Y aunque lo criticó desde una fascinación, y no sé si explícita o implícita, teníamos que, entre comillas, psicoanalizar a Wittgenstein, pero no es la expresión amor-odio, porque ni era amor ni era odio, pero atracción-repulsión podría ser, porque veía que ahí habría alguien, pensamiento potente, pero Wittgenstein no podía evitar criticar todo lo que fuese criticable. Y habría que rastrear si el uso terminológico de la palabra análisis por Wittgenstein, si no tuviese que ver
con el uso anterior de psicoanálisis de Freud. No hay que descartar una influencia, un eco, que Wittgenstein amputase el prefijo psico y se quedase con lo de análisis. Wittgenstein tuvo mucha reflexión sobre el psicoanálisis, la filosofía de la mente, es muy importante en ese aspecto. Por eso Wittgenstein no empleó la palabra hermenéutica, no se considera a sí mismo un pensador hermenéutico, ni que él era intérprete de nada. Bueno, la palabra interpretación sí que lo usaba, pero la palabra hermenéutica o hermeneuta no, pero suele ser un lugar común de que hay una hermenéutica analítica que arrancaría con Wittgenstein. Sobre Freud, evidentemente influyó muchísimo en el arte, influyó muchísimo la línea Freud surrealistas, es también muy interesante, pero también muy interesante es la paradoja de que los surrealistas en un principio le rindieron culto, vieron en Freud, en su obra, la Biblia, y Freud no se dejaba querer por los surrealistas, no les tenía en alta estima, los consideraba unos niños traviesos que no acaban de entenderle bien. También el psicoanálisis se dice de muchas maneras. Coincidirás conmigo en que si quieres hacer ciencia, al menos el objeto principal de tu ciencia debería ser fácil de delimitar. Como que las creaciones o los intentos actuales de que la inteligencia artificial, que para mí evidentemente es otra metáfora, mi inteligencia artificial, pero bueno, que la robótica haga simulaciones del cerebro, pues está avanzando muchísimo, pero hay unos huecos que no puede rellenar. Y esos huecos que no puede rellenar, sería el inconsciente. Esos huecos que no puede rellenar los ingenieros que hacen robots, un duplicado del cerebro humano.